Es lunes 24 de marzo de 2014, gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Saludos como siempre a nuestros compatriotas que están con nosotros a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. Desde luego a quienes nos sintonizan por Canal 37 en señal abierta de televisión, Canal 99 en cable de Tigo. Este lunes abrimos la semana conversando con nuestro invitado de la situación epidemiológica del país, el caso concreto de manera especial del dengue, una situación que es bastante recurrente con la llegada del invierno. Vamos a hablar del estado de la red hospitalaria del Sistema Público de la Salud y desde luego de la reforma en el sector salud a nivel nacional, todo el esfuerzo que ha habido en esa materia y un poco de algunas líneas gruesas de cómo está concluyendo la actual administración en materia de salud y qué pasaría o cómo le deja el sistema de salud al próximo gobierno que tomará posesión a partir del 1 de junio. Esos son los temas gruesos que tenemos en el análisis. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Julio Robles Ticas, director nacional de hospitales, desde luego del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido, un gusto. Muy buenos días, un saludo para toda la población salvadoreña y esperamos aclarar algunos puntos que sean de utilidad. Perfecto, bueno, creo que comenzamos con un tema que es, bueno, los temas de los que vamos a conversar todos son muy sensibles sin duda alguna porque tienen que ver con la vida, con la salud de la población de este país. Pero en el caso del dengue de manera particular, doctor, porque bueno, de repente sí se ha comenzado a observar, uno mismo lo observa, ¿no? Hay un poco más de presencia de zancudo, no sé si será zancudo Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, o qué clase de zancudo, pero ya hay presencia de zancudo en algunos lugares. Claro. ¿Cómo estamos en esa situación? Bueno, la situación del dengue es bien especial en nuestro país, es una situación prácticamente endémica, tenemos que convivir con el zancudo. Sin embargo, la orientación y el abordaje integral que se le ha dado desde el Ministerio de Salud, junto a más de 40 instituciones del gobierno, para hacerlo intersectorialmente, es lo que ha dado muy buenos resultados a nivel país. De hecho, somos de los países en América Latina que tenemos el menor número de casos, tenemos el menor número de personas fallecidas y el mejor abordaje intersectorial del problema. De hecho, el país se ha convertido en un referente a nivel de América Latina para asesorar y capacitar en este tema. La situación prácticamente con el dengue es que en el 2012 tuvimos una epidemia. Entonces ahorita hay una preocupación porque los casos sospechosos de dengue en este periodo se han incrementado en relación con respecto al 2013. Ahorita llevamos 4.348 casos, cuando en el 2013 a esta misma altura teníamos 3.177. O sea que hay un incremento del 37% de casos sospechosos y confirmados tenemos 1.617. En cambio, el año pasado teníamos 858, o sea que hay un incremento aproximado del 40 a 45%. Las hospitalizaciones también se nos han incrementado, llevamos 517 hospitalizaciones y el año pasado teníamos 357. ¿En qué momento, doctor, comienzan ustedes a experimentar ese pico en el incremento de casos? La situación del dengue va acompañado con estas primeras lluvias, ha sido una situación prácticamente anormal, llover en febrero, en marzo. Esas lluvias significan acúmulo de agua, significan proliferación del zancudo, significan por lo tanto el inicio de la presencia del incremento de los casos. En este sentido, decía que las hospitalizaciones se nos han incrementado, pero el abordaje allá en la comunidad con el modelo de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la atención temprana, las acciones de prevención, más la atención temprana en todas las instituciones, las 692 unidades comunitarias de salud familiar y en los 30 hospitales nos ha permitido abordar seriamente el problema. De hecho, estamos en un proceso de actualización, capacitación a todo nuestro personal y referentes de dengue en las 692 unidades comunitarias, en FOSalud y en los hospitales. Ahora, la aparición misma o esos picos de incremento de dengue, si bien, bueno, usted nos dirá, entendemos que hay una niña que murió, que fue confirmada, que murió por dengue, ¿no? Sí, ya es el único caso. El único caso. Ya, el único caso confirmado. Ahora bien, el hecho de que se tenga un pico en el incremento de casos de dengue
obviamente que supone preocupación, pero eso no supone que hay algún problema, alguna falencia en todo el sistema de cómo se está controlando esto, o se mide en función del número de víctimas mortales. Se mide en función el incremento de casos sospechosos es importante, porque entre más sospecha tenemos de paciente febril, de paciente con esta y esta sintomatología, nos hace pensar en dengue. Y el incremento significativo nos hace tener mucho más cuidado, porque el proceso es llegar a un dengue grave. Y el dengue grave entonces trae consecuencias fatales para nuestros pacientes. En ese sentido, nosotros abordamos preventivamente el problema, capacitando a todo aquel personal de salud para que establezca las medidas prioritarias para el manejo adecuado del dengue. Muchos dengues no pueden pasar de la fase inicial o de sospecha de dengue a dengue grave con medidas simplemente fáciles: la adecuada hidratación, el manejo y control de la fiebre, el manejo y control y seguimiento de un hematócrito. El seguimiento apropiado del paciente nos va a llevar a buenos resultados. Pero donde más hemos impactado es en la parte preventiva. Y ahí tiene que participar la misma comunidad, porque si la comunidad no deshace todos aquellos criaderos de zancudo, tanto en su casa como en sus alrededores o en los alrededores de las escuelas donde van nuestros niños, entonces la situación se complica. Pero hemos tenido una buena respuesta, estamos en ese proceso, nuestra población poco a poco se está concientizando del problema y está acatando las medidas. Eso significa que con la población y con la intersectorialidad, con el Ministerio de Educación, por ejemplo, tenemos una buena relación para poder contrarrestar los efectos del dengue. Ahora, en el caso del dengue, ¿hay que aprender a convivir con el dengue? ¿Qué es lo que hay que hacer? Digo, porque ¿se puede erradicar por completo? Prácticamente no se puede erradicar por completo. En todos los países del mundo existe dengue, pero la situación se está trabajando en una vacuna contra el dengue. Pero lo más importante ahorita es trabajar en la no proliferación del zancudo, que es el vehículo transmisor y el cual es el que nos va a transmitir la enfermedad. Y en este sentido, el consejo va hacia nuestra población, porque hemos visto que no solo en la parte de criaderos, en los objetos inservibles, sino que hemos visto que el mayor porcentaje de proliferación se realiza en objetos útiles dentro de la misma habitación de nuestra población. Y allí prolifera el zancudo. Entonces hay que tener sumamente cuidado en tapar esos depósitos, hacer los cambios, hacer la curación efectiva de esa pila, de ese depósito, para que no prolifere el zancudo. O sea, totalmente evitable. Evitable. Es evitable. O sea, no es algo accidental ni algo que está fuera del alcance del ser humano. Es totalmente evitable. Podemos evitar, y de hecho las epidemias las que hemos combatido es con el esfuerzo de toda la misma población, e incluso hemos participado todos, los centros escolares, los profesores y todo, evitando los criaderos de zancudo. Doctor, si eventualmente estamos hablando, bueno, mientras no haya una vacuna, como usted dice, de repente quizá el día de mañana con una vacuna, pues nadie sabrá que hay dengue porque todo el mundo vacunado, aunque haya zancudo incluso, o sea, pero mientras eso ocurra, hay que aprender a convivir con las medidas. Y ahí viene la pregunta, la población en este país, porque tenemos varios, ya una década, más de una década de estar trabajando en esto, ¿no? O sea, viene hace tiempo el esfuerzo para enfrentar el dengue. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la comunidad? O sea, ¿se está apropiando la comunidad de los consejos que ustedes emiten, de las buenas prácticas de limpieza? Hay situaciones bien complejas en nuestra población. Nosotros tenemos una gran cantidad de casas deshabitadas, lugares con material inservible. Son un conjunto de factores que favorecen el que el vehículo transmisor, como tu nombre lo dice, transmita el agente etiológico. Pero el problema es, y aquí viene la promoción y la educación, que muchos factores de estos están dentro de la misma casa. Son objetos útiles, floreros, barriles, pilas, que si nosotros mantenemos y acatamos todos los consejos que da el Ministerio de Salud sobre cómo mantener limpios esas estructuras, entonces el resultado va a ser mucho mejor. El dengue vive con nosotros aquí, el zancudo vive con nosotros,
lo que tenemos que hacer es evitar la transmisión de un paciente con dengue a otro. En ese sentido, la detección temprana de un paciente febril en donde sospechamos dengue nos obliga como Ministerio de Salud a hacer todas aquellas actuaciones alrededor de la habitación de este paciente para que no vaya a ser vehículo, para que no vaya a ser portador y transmisor del dengue hacia el resto de la población. Entonces, en ese sentido, son un conjunto de medidas estructuradas que en conjunto y con la participación de todos dan buenos resultados. Perfecto, hacemos una primera pausa comercial. Cuando regresemos ampliemos un poco más, que nos explique detalles un poco si tiene la información a la mano de las zonas que están siendo más afectadas por esto, dónde están ustedes interviniendo con más agresividad, con qué segmentos poblacionales en edad hay que ponerle mucho más atención, los niños, los ancianos. Comparta con nosotros esa información para que luego pasemos a los otros temas que tienen que ver ya con el sistema público en términos generales. Vamos a la pausa. Forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia, tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Es un gusto que siga con nosotros en la entrevista en línea Julio Robles Ticas. Él es el director nacional de hospitales y nos acompaña en nuestros estudios. Estamos conversando inicialmente sobre la situación del dengue en nuestro país. Doctor, bueno, si nos puede explicar un poco, le decía en el segmento pasado, esto que tiene que ver con el segmento poblacional que está siendo o que puede ser más vulnerable a una situación de dengue. Luego, ¿cuáles son las zonas en las que ustedes están interviniendo con más agresividad? ¿Hablamos de los mismos sectores de siempre o hay variaciones en qué lugares es donde hay más proliferación de zancudo? Sí, pues al momento en lo que va de reportado de la 11ª semana de este año 2014, hemos visto que el grupo poblacional más afectado es el de entre los 10 y 19 años. Allí constituye casi el 40% de nuestra población. Y entre 5 y 29 años es un altísimo porcentaje. Por lo tanto, nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestra población que está en fase de estudiante, son los más afectados. Ahí los departamentos más afectados que hasta ahorita tenemos son San Salvador,
Sonsonate y Santa Ana, de casos confirmados. El departamento donde más casos confirmados tenemos es San Salvador, 455 casos de dengue confirmados, Sonsonate 234 casos de dengue y Santa Ana 163. Como les decía, en estos tres principales departamentos, no obstante, hay más departamentos, no quiere decir que los otros no estén afectados, estos son los que están afectados en mayor proporción. Lo importante es tratar de actuar sobre, como hablábamos al principio, sobre el agente etiológico, el agente transmisor. Y en este caso vemos que el índice entomológico, o sea, la parte de compromiso donde se puede detectar el zancudo, que no debe ser mayor del 4%, lo vemos a nivel nacional como promedio 8%. Sin embargo, hay departamentos como San Salvador que es mucho más elevado. El 8% se refiere al índice larvario. El índice larvario. El índice entomológico, el índice larvario. Ustedes toman una muestra y... De 100 casas nosotros sabemos que podemos decir que es hasta cierto punto normal, entre comillas, que sea 4 positivas, pero hoy tenemos 8. Entonces, ¿qué significa? Que estamos arriba del límite normal. Eso permite mayor circulación del zancudo, mayor circulación del agente etiológico y entonces mayor posibilidades de padecer. Sin embargo, como Ministerio de Salud, hasta esta semana 11 llevamos 42.274 fumigaciones a nivel nacional. Hemos abatizado 33.317 casas. Hemos hecho 297 controles de focos, o sea, donde detectamos el caso específico de dengue, y estamos en un proceso de capacitación a todo nuestro personal de salud, ¿verdad? Nuestro objetivo es capacitar a los 29.000 trabajadores de salud para que seamos vehículos transmisores en nuestras casas del conocimiento y en nuestras escuelas, para que la gente comprenda cuál es el mecanismo más viable de atacar el dengue. En esto hemos trabajado, ya llevamos varios referentes de hospitales y regiones y unidades de salud y FOSalud trabajándolos para capacitarlos. Ahora bien, la gente, ¿cómo hacen en esas viviendas donde se está detectando que hay presencia, índice larvario? Claro, ustedes logran entrar en algunas, pero hay otras que están cerradas. Sí. ¿Cómo se está operando en esa parte? Porque siempre es como recurrente ese tema, ¿no? O qué hacer, qué medidas tomar, cómo hacer en casos donde se expone, está en riesgo la salud de la población, hacer que una persona que tiene una vivienda que no la tiene ocupada se vea en obligación, no sé, por ley o por qué, para que pueda abrir las puertas. La realidad es que esto depende en gran parte de la responsabilidad de nuestra gente. Nosotros avisamos con anterioridad qué áreas se van a ir a fumigar, qué áreas, qué regiones se van a ir a batizar, en cuál sector, en cuál colonia vamos a hacer medidas antidengue. Sin embargo, hay muchas casas que las encontramos cerradas. Establecemos relación con las alcaldías para buscar el mecanismo por medio del cual se le informa a la población que se van a hacer las medidas para poderlo, pero siempre existe un número importante de casas donde no se logra esto. Es un problema serio, que se ha tratado de hacer de diferentes ángulos. Yo me recuerdo que en la epidemia pasada se hablaba hasta de sanciones y cosas por el estilo, está estipulado, pero en realidad sí persiste la presencia de casas que no se encuentran habitadas y es muy difícil penetrar para batizarlo y para fumigar. De hecho, lo que tratamos por todos los medios es lograr fumigar desde fuera algunos sectores. Ahora, ¿ha habido en los últimos años una especie de modificación en el tratamiento sobre esta epidemia en específico? ¿Cuál ha sido de alguna forma el buen resultado que se ha tenido? Sí, el buen resultado es todas aquellas medidas que van encaminadas a exponer a nuestra población vulnerable, en este caso los niños, a situaciones como la del vehículo transmisor. Por ejemplo, en el 2012 establecimos el sistema de filtros, en donde detectamos nuestro niño, la participación era desde la misma casa, desde el miembro del microbús que transporta al niño o en la misma escuela. Al detectar un paciente con síntomas de sospecha de dengue, entonces inmediatamente se avisa al sistema de salud y nosotros actuamos. De hecho, esto significa
que el niño con esta sintomatología, con estas características, no se mueve de su casa. Si va en el microbús y se detecta, el mismo microbús lo regresa a su casa, y si está en la escuela, pues se había aviso inmediatamente a la comunidad, a la familia y al mismo ministerio para que en conjunto actuemos. Y así evitamos la contaminación, digamos, del resto de la población. En este caso es importante el aislamiento de la persona sí, infectada. porque la persona que está infectada y la pica el zancudo, ya el zancudo queda contaminado con ese agente etiológico e inmediatamente lo transmite a otra persona. Es decir, no todo el zancudo que se puede ver no todo el es zancudo, el portador del virus. No todo el zancudo que vemos, sino todos los días nos pican los zancudos y no padecemos de dengue. Ahora, ¿el Aedes aegypti siempre se caracteriza por esas líneas cebradas o no? Sí, hay características especiales que hay que abordar, pero la situación compleja es que nosotros independientemente no conocemos si está infectado, sí, claro, el zancudo o no. Claro. Por lo tanto, la situación es, además de la destrucción de los criaderos, para la no retransmisión del vehículo, también el paciente de por sí, no exponerlo a un ambiente susceptible para que sea picado por el zancudo, sino que establecemos medidas y nosotros llegamos a toda esa área circunscrita a actuar abatizando, fumigando, dándole el tratamiento específico al paciente, y entonces el resto de la población con sus medidas preventivas, y los resultados han sido muy buenos. Y habitualmente, ¿cuál es el radio de acción siempre de un zancudo? Es decir, en una vivienda, si hay una persona que ya está con dengue, nosotros recomendamos 100 metros alrededor. 100 metros. Para que se hagan todas las medidas. Es que lo importante es establecer medidas en la comunidad que circunscriban un radio en donde nosotros seamos los responsables de ese sitio. No solo institucionalizar en nuestra casa, sino que a veces fuera de la casa, en el pasaje, en la calle, está el acúmulo, claro, el charco, la llanta, los desechos, y no hacemos nada porque pensamos que solo dentro de nuestra casa es el problema. Pero el problema es que podemos como comunidad participar para disminuir la incidencia del dengue. Perfecto. Ahora, el dengue, que es lo que tiene de alguna forma encendidas las luces ahí, no hay ninguna advertencia, ¿no?, en este momento. No, ahorita no hay alertas, estamos trabajando por ello, se han incrementado los casos sospechosos, pero también hemos incrementado los casos confirmados y hemos actuado de inmediato para prevenir la proliferación. Pero eventualmente es lo que de alguna forma les tiene con alguna preocupación. Le preguntaba temprano, por ejemplo, fuera de cámara, sobre el caso del rotavirus. En el pasado, la presencia, cómo marcaba a las familias en este país el rotavirus en ciertas épocas del año. Ese tema ya no es preocupación ahora. El tema, por ejemplo, de las enfermedades respiratorias. Siempre existe un periodo del año donde hay incremento de estos casos. En el caso del rotavirus hemos tenido excelentes resultados con el proceso de vacunación. Ya los casos siempre se presentan, algunos que otros casos, pero ya no es tan impactante como las epidemias anteriores. Las afecciones de vías respiratorias superiores también siempre se presentan. Estamos preparados en las instituciones para el tratamiento, pero también establecemos procesos de vacunación para la influenza, por ejemplo, que tenemos cubierto. Los casos han disminuido, el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Salud es grande, y la repercusión. Ustedes ven que la situación de mortalidad, pues, que es lo que preocupa a la población. Nosotros hemos sido señalados en varios estudios como ejemplos para América Latina, por ejemplo, en el caso del dengue, en una situación bien difícil, en donde esperábamos una gran cantidad de mortalidad por los casos graves que teníamos. Solo tuvimos 6 el año pasado, y que fue el año de la epidemia fue un éxito rotundo. Ahorita, desgraciadamente, llevamos una pacientita fallecida, dadas las situaciones, ya llegó al hospital en estado muy delicado. Déjenme decirles que nuestras unidades de cuidados intensivos en los hospitales están bien preparadas para el abordaje integral del dengue. Lo mismo nuestras hospitalizaciones y departamentos de infectología, nuestras unidades comunitarias de salud familiar saben las medidas iniciales que se deben tomar, y el abordaje ha sido muy positivo. Ahora, en el caso de estas enfermedades prevenibles, el caso del dengue, doctor, los fallecimientos ocurren, ¿han logrado detectar, por ejemplo, si es porque la persona lleva a su pariente, a su hijo o su hija tarde al hospital, consulta tarde por la sintomatología, o tiene que ver otros hechos? Ese es un buen punto.
nosotros sabemos que en un caso de fiebre es dengue, o hay que pensar en dengue hasta no demostrar lo contrario. La sospecha clínica, los exámenes de laboratorio, la confirmación ya depende de la institución de salud. La recomendación a nuestra población es que consulte la unidad comunitaria de salud familiar más cercana o el hospital más cercano con que cuente, depende de su área geográfica. Y entonces el abordaje va a ser en definitiva por el personal de salud. No porque en el caso de esta niña, por ejemplo, teniendo la sospecha de dengue, fue automedicada con aspirina. Se tardó en consultar a la institución y entonces se complica la situación. El dengue puede variar en cuestión de horas su estado si no se aborda seriamente. La deshidratación es clave para el pronóstico del paciente. Entre más horas pasan, el paciente se deshidrata, va perdiendo líquido no hacia afuera, sino que dentro de tu mismo organismo, y eso lo puede llevar a un choque. Y el choque es fatal para un paciente, especialmente en el área pediátrica. Bueno, perfecto. Hacemos otra pequeña pausa. Cuando regresemos, doctor, hablemos ahora sí de todo el sistema de lo que tiene que ver con la reforma de salud. Hemos escuchado la semana anterior algunas declaraciones del nuevo presidente del Colegio Médico. Hablemos de ese tema, de cómo está el suministro de medicamentos en los hospitales a nivel nacional, cómo queda la infraestructura, por ejemplo, hospitalaria para el próximo gobierno. Vamos a una pausa, regresamos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Doctor, hablemos del tema entonces de reforma de salud en el sistema público de la salud de nuestro país. Le decía, bueno, ustedes leyeron, me imagino, algunas declaraciones también que ha dado el recién electo presidente del Colegio Médico, señalando el tema de la reforma de la salud que no ha llegado a nivel nacional, sobre todo en los hospitales públicos. ¿Qué está pasando en esa materia? Es decir, ¿cuáles son los datos con los que ustedes pueden responder ante esos señalamientos? Sí, cómo no.
La reforma de salud, nosotros no somos el primer país que la va a implementar. Ya hay muchos esfuerzos en otros países y ninguna reforma de salud se logra en 5 o 4 años. Un proceso de reforma es un proceso de cambio, de transformación, de innovación, es ir más allá de lo que se está haciendo actualmente. Y en ese sentido, si las instituciones de salud estaban orientadas a un modelo eminentemente curativo, entonces había que transformar eso, porque ningún sistema dura o tarde o temprano va a sucumbir curando solamente a la gente, cuando lo más barato, lo más lógico es prevenir la enfermedad. Y en ese sentido, este modelo tiene que ser una integración del promover la salud, educar a nuestra población, a enseñarle a prevenir la enfermedad y al que se enferma, pues atenderlo. En esa visión, nosotros vamos por el rumbo correcto. En 5 años consideramos que hemos hecho lo suficiente en las 4 etapas, desde la promoción hasta la rehabilitación. Y digo esto porque no nos podemos circunscribir a potencializar los 30 hospitales y dejar desamparado como estaban un conjunto de población que no era atendida. Entonces, si la infraestructura hospitalaria estaba en decadencia, si el equipamiento hospitalario diagnosticado por USAID, por ejemplo, el 70% del equipo era obsoleto, si los medicamentos rondaban el 50% del abastecimiento, si había un serio déficit de insumos y una falta importante de recursos humanos, había que transformar ese modelo. Y en ese sentido la reforma va a ir paso a paso corrigiendo todas esas vicisitudes. La realidad es que ningún modelo, ninguna reforma se logra en 5 años. Y le voy a explicar por qué. Fíjense que en infraestructura, como habla el señor presidente del Colegio Médico, nosotros encontramos 377 unidades de salud. Ahorita tenemos 699 unidades comunitarias de salud, con otra visión. Una visión no solamente de ir a atender pacientes, sino que una visión de trabajar en la misma comunidad, así como hablábamos del dengue, ayudándole, enseñándole cómo se previene, promocionando la salud y atendiendo cuando es necesario atenderla y refiriendo a los hospitales cuando es necesario la atención de un especialista. Ahora, casi han duplicado el número de unidades de salud, sí, dice usted, con un concepto distinto. Pero está demandado entonces más inversión en la parte de infraestructura, contratación de personal. Claro. ¿Cómo ha sido entonces en relación en la relación que hay de la infraestructura instalada de personal versus la cobertura? Entonces, en ese sentido, siempre usted va a ver que no hemos descuidado los hospitales. Estamos por terminar el hospital de maternidad y el hospital de la Unión lo entregamos en agosto. Son 2 nuevos hospitales, Y me extraña la posición del doctor, porque maternidad, que es el lugar donde él trabaja, lo vamos a dar edificio nuevo, equipo nuevo y recursos humanos para trabajar en el nuevo hospital. Entonces no hay razón yo para estar señalando esa situación. Además de estos 2 hospitales, hemos reconstruido 4. San Vicente, San Miguel, Usulután y Zacatecoluca. Son 4 hospitales preciosos, 4 hospitales que están abastecidos de medicamentos, con recursos humanos y con equipo. Y además hemos remodelado 16 hospitales más, ya sea sus quirófanos, sus servicios de apoyo, las áreas de emergencia, las áreas de hospitalización, la consulta. Usted va a ver una preciosa consulta externa del Hospital Blum, la mejor de Centroamérica, así como la unidad de cuidados intensivos neonatales del Blum. Hemos reconstruido Chalchuapa, hemos reconstruido el Hospital de San Bartolo, hemos reconstruido varios hospitales, son 16, y hemos fortalecido los quirófanos de estos hospitales. También hemos reconstruido la UCI del Hospital Rosales, que solo toda la vida había tenido 8 camas para atender 8 pacientes. Hoy tiene 37 camas, 8 anteriores, más 21, más otras 8. La consulta externa del Blum, hemos reconstruido la segunda y la tercera planta del Hospital Rosales, el área de especialidades, un área preciosa donde hemos duplicado las camas y los procedimientos para los pacientes con insuficiencia renal. También hemos remodelado, estamos remodelando ahorita, poniéndolos, porque uno de los problemas de salud pública
es la hotelería prácticamente, donde nuestros pacientes están uno cerca del otro. Estamos remodelando en el Rosales, por ejemplo, los pisos, los techos, los baños de los servicios, haciéndolos más dignos para los pacientes y haciendo una división entre un paciente y otro para que no se estén observando entre un paciente y el otro. Hacemos o sea, no tener las camas expuestas, todas expuestas, sino que el Rosales. Ya llevamos 3 servicios y estamos por empezar la remodelación de 6 servicios más, donde vamos a dar un lugar más digno para que lo mismo estamos haciendo en el Bloom. ¿Ese es hacer división por camilla? Pues sí, por cama. Entre una cama y otra prácticamente los 2 pacientes están a la par y se ven. Exacto. Y no hay ¿cómo se llama? Un poco más de intimidad. Intimidad, hay falta de respeto a la intimidad de los. Hoy estamos haciendo una división entre un paciente y el otro para que se sienta más confortable, para que se sienta más cómodo, porque muchas veces se incomoda la situación de uno enfermo y que lo estén viendo todos los demás. Entonces, esa situación la estamos arreglando. Doctor, y todo esto no tiene nada que ver única y exclusivamente con la parte de material, la parte de infraestructura, que es importante sin duda alguna en el tema de salud, pero no ha habido un exceso de énfasis en la parte de ver la parte estrictamente de infraestructura y no ver lo que tiene que ver con medicamentos, con la atención al paciente. No, la reforma implica un abordaje integral. En infraestructura y equipo hemos invertido más de 250 millones de dólares en infraestructura y equipo. Sino que me digan nuestra población de Verapaz, nuestra población de Chirilagua, nuestra población de Metapán, nuestra población del Porvenir, nuestra población de todos los 269 60 municipios, 169 municipios que hemos intervenido. Todas esas unidades comunitarias han sido reconstruidas, remodeladas adecuadamente para una atención. Y los hospitales, 22 hospitales. Y no solo la reconstrucción física, sino que se le ha equipado. Los hospitales ya llevamos alrededor de 65 millones de dólares en equipo. Tenemos resonancia, tenemos laboratorio de inmunohistoquímica, tenemos tomografías computarizadas, tenemos aparatos de anestesia en todos los quirófanos. Hemos equipado completamente todas las diferentes áreas, en equipo y en infraestructura. Y en medicamento, en el 2009, nuestro abastecimiento, aquí está esta gráfica, mire, del 2007, 43.39. Si la puede mostrar un poco a su cámara de frente, creo que si la acerca, bueno, por ahí la puede acercar un poquito más a usted, manteniéndola por ahí. Creo que al menos se ve en la franja, se ve la franja azul con la donde otra. usted ve que en el 2013 72 millones de dólares de inversión en medicamentos y vacunas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El presupuesto de medicamentos se ha incrementado. Nuestro abastecimiento ha pasado de alrededor del 50% al 85%, 82-85% en promedio nacional. No, porque hay hospitales como Jiquilisco, como Gotera, como el Rosales, en donde hay porcentajes de abastecimiento arriba del 90%. ¿Qué significa esto? Que el abastecimiento de medicamentos lo hemos incrementado. Sin embargo, hay situaciones que son muy difíciles, que necesitan nuevas medidas. Las nuevas autoridades van a tener que tomar cartas en el asunto, porque nosotros hemos detectado tráfico de medicamentos, por ejemplo, hay situaciones que venían pacientes de Honduras, de Guatemala, con microbuses llenos de pacientes, a pasar consulta en oncología y en diferentes especialidades, y salían los pacientes con sus medicamentos. De la misma manera aquí Ahora, pero ¿qué nos quiere decir en este caso? ¿Qué la administración del medicamento dentro de la institución de salud a veces tiene muchas deficiencias? Y tenemos que ser más, a veces damos un abastecimiento. Pero cuando viene, en el caso de la gente que venía en microbús, que dice de Honduras, ¿no? Pues sí. Pero esa gente al final de cuentas siempre es atendida. Siempre y en el Bloom uno lo ha visto desde hace años, ha sido bastante frecuente. Mire, que viene alguna familia con su hijo porque hay una mejor atención en El Salvador, de luego, que en Honduras. El 30% de la población que atendemos en los hospitales de la frontera, Morazancha, Latenango, La Unión, son hondureños. Y no se les puede negar el servicio. No se les puede negar el servicio. Y esa es otra erogación del Ministerio de Salud, porque hay que atender a esa población. Hay que darle medicamentos, hay que operarla, hay que atenderle el parto,
Esa es una inversión importante que ya es asunto de gobierno a gobierno, en el cual se puede tratar de que se tiene que ver algún reconocimiento de esos países, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, porque grandes desplegados salen en los periódicos de Honduras diciendo que la atención en salud en El Salvador es mejor y que la gente quiere venirse para acá. Pero esa situación nos afecta económicamente a nosotros. El otro problema con los medicamentos es la administración interna. Muchas veces hay la secuencia del profesional. A veces tenemos, le pongo un ejemplo, un medicamento, lo recetan, no hay, pero hay alternativas. Hay alternativas. Por ejemplo, bloqueadores de la bomba de protones para la gastritis. A veces no tenemos pantoprazol, pero tenemos omeprazol y no se usa. Y eso es importante porque el tratamiento del paciente va en esa misma secuencia. Entonces el aporte es que la reestructuración, porque ya vimos que no solamente facilitando más cantidad de dinero, porque de 43 que se había invertido en medicamentos y vacunas el 2007, hemos pasado a 72 millones en el 2013, y existe todavía un grupo de medicamentos que no hemos logrado abastecer. Lo interrumpo, hablamos de ese grupo de medicamentos que está pendiente, qué tanto significa, qué tanta incidencia tiene, puede ser 1%, pero digamos si es el riesgo de la persona que no lo consume puede ser altísimo. Hablemos de esos temas después de la pausa, nos quedan todavía más o menos unos 15 minutos. Volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea. Doctor, le consultaba un poco rápido para que hablemos de este segmento en lo que tiene que ver con cobertura, es decir, ¿qué ha significado en términos de cobertura, la demanda? ¿Cuál es la parte en la que ustedes creen que hay que hacer mucho énfasis ahora en adelante? Usted decía, una reforma de salud no es para 5 años, lleva mucho más tiempo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ustedes están dejando
para la próxima administración en esa materia? Y en la parte Mire, que tiene que ver con cobertura. La reforma de salud ha llegado para quedarse, se ha hecho muchísimo en 5 años en relación a las expectativas. Hemos llegado, no solo se le ha abolido el pago o todo tipo de pago a nuestra población que por atender un parto, por una consulta, por un examen de laboratorio tenía que pagar, hoy no paga, sino que hemos desplazado el servicio hacia donde ella vive. Y eso es la accesibilidad, el no pago. La accesibilidad ha sido importantísima. 1.8 millones de salvadoreños que no tenían acceso a los servicios de salud, ahora sí pueden contar desde la promoción hasta la curación de sus problemas. La otra cosa es la mortalidad. La mortalidad general la hemos disminuido en un 20% y hemos sido felicitados por la Organización Mundial de la Salud por haber cumplido ya el ODM en relación a la muerte materna, que la teníamos alta y la hemos llevado a una razón de 38 este año 2013. Eso es significativo para decir que nuestras mujeres embarazadas se están muriendo mucho menos. Y la otra cosa interesante, el parto institucional. Fíjese que el parto, nuestras mujeres, de 100 mujeres, 50 parían en la casa y 50 en las instituciones. Hoy el 98% de nuestras mujeres tienden su parto en la red pública de salud. El control prenatal se ha incrementado. Esto es importante porque el control prenatal me dice la mujer la secuencia del embarazo que lleva la mujer, y esto va a repercutir en una mejor vida, en un mejor pronóstico para el niño. Cuando hablaba, perdón, paréntesis, cuando hablaba de la mortalidad de un 20% que se ha disminuido, está hablando de la mortalidad en términos general. Incluyendo niños, adultos. Adultos, niños, ancianos, hemos disminuido en un 20% la mortalidad. De la misma manera, ahora, nuestros tiempos de espera para que usted llegue a un hospital y lo vean en pediatría, cirugía, medicina interna, obstetricia y en muchas especialidades, no ronda más de 2 meses. Es un estándar normalmente aceptado mundialmente, 2 meses. Tenemos problemas con algunas subespecialidades, porque no hay subespecialistas. Aquí cuesta conseguir o contratar un cardiólogo, pediatra, cuesta contratar patólogos, cuesta contratar oftalmólogos, porque la situación de nuestros profesionales es que solo se quieren circunscribir a San Salvador, San Miguel o Santa Ana, pero nuestra demanda está en los municipios, en el resto de municipios, y nosotros allá necesitamos cirujanos, necesitamos oftalmólogos, necesitamos cardiólogos, etcétera. ¿Tendrá que ver esto con el pago también? Es decir, que alguien se quiera mover a otra ciudad que no sea las 3 que he mencionado, ¿tiene que ver con la parte salarial? Sí, pero acuérdate que nuestro país es pequeño, y entonces desplazarse un cirujano a San Vicente es... Exacto, claro. Un ginecólogo a San Vicente, nos ha costado conseguir 2 ginecólogos para que trabajen en el hospital de San Vicente, porque ahorita tenemos 20 hospitales donde tenemos ginecólogo las 24 horas del día. Las 20 hospitales. 20 hospitales con ginecólogo las 24 horas del día. 10 hospitales con pediatra las 24 horas del día. Y 5 hospitales con las 5 especialidades fundamentales las 24 horas del día. Cosa que no teníamos antes. ¿Qué es lo que pasaba antes? Teníamos médico hasta mediodía. Y de mediodía en adelante se quedaba un médico que le llamaban residente, que era un médico general. Hoy hay especialistas en muchos hospitales y esto ha significado o ha aportado para disminuir la mortalidad. Fíjense que ahora también otro legado que dejamos es, antes nuestra población, más de 2.000 pacientes que se fracturaban las caderas, las piernas, las rodillas, todos tenían que pagar su material de osteosíntesis. Ahora el gobierno ha destinado $2 millones anuales para facilitar todo este tipo de material, ha equipado los quirófanos, ha dado las herramientas para poder operar y ha colocado ortopedas en varios sitios. Esta inversión ya no la paga la población, sino que la asume el gobierno. De la misma manera con los estudios de mamografía para las mujeres. 10.640 estudios de mamografía el año pasado para detectar cáncer de mama, y eso nos va ¿En el pasado cuánto se hacía de eso? Mamografía. No había 1 o 2 equipos de mamografía, hoy tenemos en varios hospitales. ¿Una mamografía está costando cuánto fuera digo, la red privada? En la red privada no podría decirle,
pero creo que un estudio que no baja de 20, 30, 40 dólares en el mejor de los casos. Ahora en los hospitales es completamente gratis y no le perdemos su muestra, sino que se le hace el estudio. En el caso de la citología se hacían miles y se perdían. Hoy las citologías se hacen y se responden. De la misma manera, los estudios de mamografía hacemos el diagnóstico y damos la respuesta lo más pronto posible. ¿Dónde ubica usted, doctor, los desafíos que todavía quedan en materia de salud en este país? En materia de salud, ¿dónde habría que hacer los énfasis en los próximos 5 años? Yo les digo a mi jefatura, a los señores titulares de salud, que esta reforma de salud ha trascendido en la infraestructura, en el equipamiento, y quedan dos grandes retos de mejorar. En cuanto al todo el proceso de ordenamiento del medicamento, porque ya vimos que de 40 pasar a 72 millones y todavía faltan 15 medicamentos que no hemos logrado suplir. Hay que establecer una política de medicamentos que ya está dentro del Ministerio de Salud, hay que darle seguimiento a esa política, hay que hacer todo el proceso de regularización de la compra de los medicamentos, hay que establecer toda la regulación efectiva dentro de la misma institución para evitar todas aquellas fugas de medicamentos, para dedicar toda aquella prescripción correcta del medicamento dentro de la misma institución, porque a veces el hospital puede estar abastecido y nosotros vemos que damos antihipertensivos, una gran cantidad de antihipertensivos para X hospital y en 2 semanas prácticamente ya no hay nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se acaba tan rápido? Hay que establecer un proceso mejor de control y más estricto sobre el comportamiento del medicamento dentro de la institución. Entiendo que Seguro Social, por ejemplo, tiene un sistema computarizado que lleva control de cantidades de medicamentos que ingresan, los que se van gastando y les permite tener un control al detalle computarizado. ¿Salud cuenta con un sistema o nosotros, con el préstamo del Banco Mundial, ese era nuestro objetivo, tener nuestro expediente en línea, llevar un control estricto. Que fue un préstamo de hace 2 años atrás, ¿no? Sí, del Banco Mundial. Llevábamos alrededor de 10 a 12 millones para tener nuestro sistema de salud en línea. Saber si usted padecía de una enfermedad aquí y se manejaba con este medicamento, no vaya a consultar a Santana o a Chapán o a otro lado, con la misma dolencia, pero como no hay un sistema de comunicación entre las instituciones, entonces yo puedo andar de institución en institución pidiendo medicamentos. Este es otro sistema. Quiere decir que el paciente, si un paciente de Santa Ana, tiene cuadro clínico de Santa Ana, pero está en San Miguel o La Unión y tiene que ir al hospital, tener ahí su cuadro clínico en línea. En línea. Entonces, si lográramos eso, este es un reto importante, además de los medicamentos, el tener nuestro expediente en línea para que si yo soy de San Miguel y padezco de una enfermedad y me tienen en control en San Miguel y voy a Santa Ana y allá quiero pasar consulta, me descompenso, los médicos de Santa Ana van a saber qué es lo que yo tengo porque mi expediente está en línea y saben con qué me están manejando y con qué estoy estable de mi enfermedad. Entonces ese proceso no lo tenemos ahorita, entonces cualquiera nos podemos dar el lujo de andar en diferentes instituciones, aquí mismo dentro de San Salvador, en una unidad de salud, en la otra unidad comunitaria, en el otro hospital, pidiendo el mismo medicamento, y esa es una fuga de medicamentos. Pero se va a pasar o sea, ¿es posible hacerlo en los próximos años esto? Esa es una de las estrategias. Entonces, la estrategia de medicamentos, el sistema del expediente en línea, la otra situación es, y yo comparto algunas situaciones con recursos humanos. Nos hacen falta recursos humanos en algunas instancias que hay que fortalecer. Principalmente todas aquellas áreas de apoyo, laboratorio clínico, rayos X, anestesiología. Tenemos que trabajar, nosotros en el 2009 hicimos en hospitales un diagnóstico de necesidades de recursos humanos. Lo mismo se hizo en el primer nivel de atención, rondando los dos esfuerzos alrededor de 14.000 recursos humanos nuevos que deberían fortalecer todas las instituciones, las 692 unidades más los 30 hospitales. Ahorita con el esfuerzo, en la peor situación económica de la historia y todo, hemos contratado más de 5.000 recursos. Nos queda un reto. Nos queda ¿Recurso estrictamente administrativo o tiene que ver más con personal de enfermería, médicos? El recurso que más se ha contratado es enfermería. Enfermería hemos fortalecido las diferentes áreas. De ahí médicos, de ahí técnicos, de ahí el personal administrativo ha sido el de menor rango. Pero en realidad
pero en realidad sí necesita fortalecerse, porque uno como médico no puede trabajar sin una enfermera a la par, sin que se lleve un proceso de digitalización, sin que le tomen una radiografía, sin que le tomen un examen de laboratorio, o sea que todo es un abordaje integral. Por eso es que necesitamos fortalecer algunas áreas, pero el esfuerzo que este gobierno ha hecho en este quinquenio de contratar más de 5.000 recursos humanos de las diferentes áreas de la medicina es un logro fundamental. Entonces, los retos de la sistematización de la información, el reto de la estrategia de medicamentos y el reto del fortalecimiento con recursos humanos son ejes fundamentales que tiene que abordar la próxima administración. Bueno, perfecto, se nos fue el tiempo, doctor. Queremos agradecerle que haya compartido con nosotros. Muy gentil. Gracias por su tiempo. Gracias a usted. Bueno, agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Gracias por su fiel sintonía. Nos vemos mañana 6:45 de la mañana. Recuerde, 6:45 de la mañana con el noticiero de la prensa gráfica. 7 en punto, la entrevista en línea. Las 3 opciones para verlo, el www.laprensagráfica.com, canal 37, en señal abierta de televisión, canal 99, en cable de Tigo. Nos vemos mañana. En América Latina, que tenemos el menor número de casos, tenemos el menor número de personas fallecidas y el mejor abordaje intersectorial del problema. De hecho, el país se ha convertido en un referente a nivel de América Latina para asesorar y capacitar en este tema. La situación prácticamente con el dengue es que en el 2012 tuvimos una epidemia. Entonces, ahorita hay una preocupación porque los casos sospechosos de dengue en este periodo se han incrementado en relación con respecto al 2013. Ahorita llevamos 4.348 casos, cuando en el 2013 a esta misma altura teníamos 3.177. O sea que hay un incremento del 37% de casos sospechosos y confirmados tenemos 1.617. En cambio, el año pasado teníamos 858, o sea que hay un incremento aproximado del 40 a 45%. Las hospitalizaciones también se nos han incrementado, llevamos 517 hospitalizaciones y el año pasado teníamos 357. ¿En qué momento, doctor, comienzan ustedes a experimentar ese pico en el incremento de casos? La situación del dengue va acompañado con estas primeras lluvias, ha sido una situación prácticamente anormal, llover en febrero, en marzo. Esas lluvias significan acúmulo de agua, significan proliferación del zancudo, significan por lo tanto el inicio de la presencia del incremento de los casos. En este sentido, decía que las hospitalizaciones se nos han incrementado, pero el abordaje allá en la comunidad con el modelo de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la atención temprana, las acciones de prevención, más la atención temprana en todas las instituciones, las 692 unidades comunitarias de salud familiar y en los 30 hospitales nos ha permitido abordar seriamente el problema. De hecho, estamos en un proceso de actualización, capacitación a todo nuestro personal y referentes de dengue en las 692 unidades comunitarias, en FOSalud y en los hospitales. Ahora, la aparición misma o esos picos de incremento. Es lunes 24 de marzo de 2014, gracias a usted que nos acompaña en la entrevista en línea. Saludos como siempre a nuestros compatriotas que están con nosotros a través de la transmisión en internet www.laprensagráfica.com. Desde luego a quienes nos sintonizan por canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Este lunes abrimos la semana conversando con nuestro invitado de la situación epidemiológica del país, el caso concreto de manera especial del dengue, una situación que es bastante recurrente con la llegada del invierno. Vamos a hablar del estado de la red hospitalaria del Sistema Público de la Salud y desde luego de la reforma en el sector salud a nivel nacional, todo el esfuerzo que ha habido en esa materia y un poco de algunas líneas gruesas de cómo está concluyendo la actual administración en materia de salud y qué pasaría o
cómo le deja el sistema de salud al próximo gobierno que tomará posesión a partir del 1 de junio. Esos son los temas gruesos que tenemos en el análisis. Está con nosotros en nuestros estudios el doctor Julio Robles Ticas, director nacional de hospitales, desde luego del Ministerio de Salud. Doctor, bienvenido, un gusto. Muy buenos días, un saludo para toda la población salvadoreña y esperamos aclarar algunos puntos que sean de utilidad. Perfecto, bueno, creo que comenzamos con un tema que es, bueno, los temas de los que vamos a conversar todos son muy sensibles sin duda alguna porque tienen que ver con la vida, con la salud de la población de este país. Pero en el caso del dengue de manera particular, doctor, porque, bueno, de repente sí se ha comenzado a observar, uno mismo lo observa, ¿no? Hay un poco más de presencia de zancudo, no sé si será zancudo Aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, o qué clase de zancudo, pero ya hay presencia de zancudo en algunos lugares. Claro. ¿Cómo estamos en esa situación? Bueno, la situación del dengue es bien especial en nuestro país, es una situación prácticamente endémica, tenemos que convivir con el zancudo. Sin embargo, la orientación y el abordaje integral que se le ha dado desde el Ministerio de Salud, junto a más de 40 instituciones del gobierno, para hacerlo intersectorialmente, es lo que ha dado muy buenos resultados a nivel país. De hecho, somos de los países... De dengue, si bien, bueno, usted nos dirá, entendemos que hay una niña que murió, que fue confirmada, que murió por dengue, ¿no? Sí, ya es el único caso. El único caso. Ya, el único caso confirmado. Ahora bien, el hecho de que se tenga un pico en el incremento de casos de dengue, obviamente que supone preocupación, pero eso no supone que hay algún problema, alguna falencia en todo el sistema de cómo se está controlando esto, o se mide en función del número de víctimas mortales. Se mide en función el incremento de casos sospechosos es importante porque entre más sospecha tenemos de paciente febril, de paciente con esta y esta sintomatología, nos hace pensar en dengue y el incremento significativo nos hace tener mucho más cuidado porque el proceso es llegar a un dengue grave y el dengue grave entonces trae consecuencias fatales para nuestros pacientes. En ese sentido, nosotros abordamos preventivamente el problema, capacitando a todo aquel personal de salud para que establezca las medidas prioritarias para el manejo adecuado del dengue. Muchos dengues no